Buen día amigos, hoy vamos a construir un horno de leña con barro. Ahorita estamos preparando la tierra para hacer lodo y pegar los ladrillos para nuestro horno. Bienvenidos. Vamos a hacer el horno justo donde está Curi cavando en este momento. Está cavando para enterrar estos lecheros que van a ser la base para sostener el horno, para hacer la mesa donde vamos a hacer el horno. Vamos a hacer a la antigua como construían nuestros abuelos, con una mesita hecho con lechero y tablitas, y encima de eso el ladrillo. Ya estamos cavando como unos 30 centímetros y hemos encontrado arena de agua. Es porque justo donde está nuestra casita antes pasaba un río. Todo esto era un río y estamos viviendo donde antes era un río. Miren, es pura arena, arena de agua, agua dulce. De esta manera preparamos nuestro material para pegar los ladrillos. Muy fácil, solamente con la misma tierra y agüita. Para que sea más duro, consistente, se le mezcla con un poquito de paja. Y luego vamos a pisar para que se mezcle bien y sea más consistente, resistente. El lodo está listo cuando está así, miren, pegajoso como chicle. Para que llegue a esta consistencia hay que pisar súper bien, pisar muy bien. Miren, está como chicle. Miren, ahí está listo para pegar. De esta manera vamos enterrando y fijando nuestras bases, el lechero, y también cortamos en forma de Y para que pueda sostener la madera que pondremos encima. Miren, así, y ahí pondremos las tablas para que se forme una mesa, y encima de la mesa vamos ubicando los ladrillos. Ya hemos armado nuestra mesa, la base, en donde iremos ubicando los ladrillos. Para eso, antes de poner los ladrillos, vamos a poner nuestro centro. Ponemos un clavo y con una piola vamos a medir. Nosotros vamos a hacer un horno pequeño porque no tenemos más espacio igual. Entonces vamos a hacer desde el centro con un diámetro de 40 centímetros. Vamos a trazar lo que sería el interior de nuestro horno. Esto va a ser el interior de nuestro horno, donde estoy trazando por ahí. Los otros estaba probando, pero esta, la que estoy haciendo, es la definitiva. Bien. Ya tenemos lo que sería el interior de nuestro horno. Estamos mojando los ladrillos. Siempre debemos mojar los ladrillos bien mojados antes de empezar la construcción. Ya vamos a poner los ladrillos sobre las tablas
Y para eso primero remojamos bien para que se adhiera bien. Mojamos la base, la tabla, y vamos a echar lodo, el bareque. Nuestra preparación del lodo que ya está acá. De esta manera vamos pegando el ladrillo con bareque, el lodo, y el lodo mezclado con un poco de pasto seco para que dé más consistencia y se pegue mejor. Vamos haciendo nuestra base del horno. Así. Aparte de dar consistencia, el pasto seco y el aserrín ayudan a mantener el calor. Eso sí. Amigos, acabamos de hacer nuestra base con el ladrillo, la mesita con el ladrillo, y ahora sí es hora de empezar a levantar la pared del horno. Hemos hecho de 1 metro por 1,70. Acá vamos a hacer la puerta, aquí va a quedar la puerta, la puertita, y va, como dijimos, va a ir 40 centímetros de diámetro aquí redondo. Vamos a esperar un ratito que se seque y seguir construyendo. Ya tenemos 2 hileras de ladrillo alrededor a 40 centímetros de diámetro. Ahora vamos a hacer la figura, la cabeza redondeada. Para eso vamos a usar como molde la arena con agua. Ya estamos cerrando el horno. Miren cómo nos quedó la puertita. Hemos hecho 6 hileras y en este momento estamos ya cerrando. Hemos usado botella de cerveza para hacer nuestra chimenea. Son 2 como orejitas. Y en este momento estamos cerrando. Miren, ya cerrando el horno aquí. Y también hemos usando las tuzas de maíz para poder ayudarnos y moldear, que sostenga el lodo y ladrillo. Ahí están las orejitas con botellas de cerveza. Es un horno chiquitito. Amigos, ya han pasado 4 días desde que terminamos de hacer el horno y está empezando a secarse, y ahora también estamos quemando. Ya quitamos todo lo que estaba por dentro, la arena que pusimos para dar forma al horno, ya quitamos y prendimos fuego para que se vaya secándose. Miren, ahí está ya con fueguito el hornito. Y ya podemos probar igual asando pan o lo que sea. Ya vamos a probar haciendo pancito. Miren, creo que quedó súper bien sellado. Aquí dejamos 2 chimeneas como ojitos. Miren, por ahí sale el humo cuando ponemos la tapa. Ahí está.